Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Estamos en una serie de 3 sermones. ¿Quién se recuerda el título o el encabezado central de esta serie? ¿Cuál era? ¿O cuál es? Corre para ganar. ¿No es así? Y hemos ya tenido 2 sermones correspondientes a esto, extrayendo de diferentes partes de la escritura. Y en esta tarde es el cierre de esta serie de 3 sermones, lo que no significa que no haya más que podamos extraer, que no podamos aprender, que Dios pueda ministrar a nuestra vida correspondiente a este tema, a este tópico, que justamente es el hecho de comparar la vida cristiana, el caminar del cristiano con ¿qué? Con una carrera. ¿No es así? Vemos que en varias ocasiones en las Escrituras se usa la ilustración, la analogía de un atleta que está en un estadio, en una pista, corriendo con lo que es la vida de un cristiano. Y se compara justamente a este atleta que está corriendo con la vida nuestra como cristianos. Y hemos aprendido varias cosas, pero antes de hacer un resumen súper breve, vamos a leer la porción de las Escrituras que esta tarde va a ser nuestra guía, va a ser de donde vamos a extraer el aprendizaje de esta tarde, para luego sí hacer un rápido resumen e ir al tema principal. ¿Estamos listos? ¿Biblia en mano? ¿Sí? Abramos, por favor, vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 12, el versículo 13 y el versículo 14. Filipenses, capítulo 3, comenzando desde el versículo 12. ¿Lo tienen ahí? Nos ponemos sobre nuestros pies. Dice así. Si tú no tienes Biblia, ponte al lado de alguien que tenga Biblia. Eso ahí. Dice así. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu bendita y preciosa palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú nos has dejado, Dios, tu Espíritu en nuestras vidas que nos conduce a toda verdad. Que seas tú esta tarde el Maestro. Padre, que tu siervo sea un simple e inútil instrumento si tú no estás en él, para traer el mensaje de salvación, de restauración, de liberación en esta tarde a cada uno que está con un corazón dispuesto. Y si tú eres de esos que está dispuesto, puedes decir amén, gloria a mi Señor.
Amén. Podemos tomar el asiento. Como les decía, estamos en la tercera parte de esta serie, Corre para ganar, la cual tiene como propósito, como objetivo, como meta, el equiparnos, el darnos herramientas que nosotros necesitamos para correr la carrera que tenemos por delante, para llegar a la meta, para llegar al premio, y no un premio perecedero, un premio corruptible, sino uno eterno e incorruptible. Y hemos visto algunos puntos o algunas cosas que necesitamos en estos dos sermones anteriores para competir en esta carrera eficientemente, para poder dar lo mejor, para no quedarnos en el camino y llegar a la meta y obtener así el premio, de llegar a la meta ganadores de cada uno de nosotros. Y simplemente voy a citar algunas, pero tú, si no estuviste aquí, puedes ir a mirar el sermón en YouTube o Facebook. Por mencionar algunas, decíamos que esta carrera que tiene el cristiano, a diferencia de un atleta que compite contra otros atletas, un cristiano no compite contra otro, no compite con su hermano para obtener el premio que su hermano va a alcanzar, sino que compite para alcanzar el premio que Dios tiene para él o para ella. Y en este caso va a competir consigo mismo en todo momento donde sea tentado a detenerse. También decíamos que para correr la carrera necesitamos estar en forma, ¿se recuerdan? Despojarnos del sobrepeso. Ningún atleta tiene como opción, en el momento en el cual va a desempeñar su carrera, el estar fuera de forma, ya sea física o emocional o espiritual. No es una opción. Debe despojarse de todo eso, porque en el momento de correr la carrera va a afectar su rendimiento. Y de la misma forma, nosotros como cristianos debemos de despojarnos de todo sobrepeso en nuestras vidas. Físico, emocional y espiritual. ¿Qué aprendimos con respecto a eso? Porque dice de despojarnos del peso, de cosas que estorban en el momento de estar corriendo esta carrera, que van a sernos pesadas, nos van a cansar y en ocasiones tal vez frustrar nuestra carrera. Y despojarnos de toda carga espiritual, en este caso del pecado que nos hace. ¿Se recuerdan? Porque tarde o temprano, si no despojamos de esto, el sobrepeso va a aplastar y va a frustrar aquello que tenemos por delante. Y hoy, en la tercera parte y la última parte de este sermón, esta serie de sermones, sería lo más indicado comenzar por donde aquí el apóstol Pablo ha comenzado en esta carta. ¿Y por dónde es? Por el presente, por el aquí y el ahora. Cada uno de nosotros que estamos aquí esta tarde tenemos diferente cantidad de tiempo corriendo esta carrera, ¿no es cierto? Hay quienes se convirtieron hace un año, comenzaron su carrera, fueron alcanzados por Cristo y puestos en la pista. Hay quienes se han convertido hace 15 años, hay quienes se han convertido hace un mes y han comenzado la carrera un mes atrás. Yo en mi caso ya llevo corriendo la carrera 21 años. Lo que nos debe saber es que estamos en diferentes etapas, en tiempos diferentes, en situaciones diferentes de esa carrera. Tal vez alguien está en este momento en su carrera ferviente por Cristo. Está apasionado por el Señor. Lo sirve con pasión. Tiene anhelo por la palabra, tiene anhelo por la oración. O tal vez tú estás en el momento de tu carrera donde estabas así, pero ahora estás frío, apático,
sin deseo de leer la palabra, sin deseo de orar. Lo que antes tal vez era una pasión para ti, hoy te resulta un esfuerzo. Y estás en ese momento, en ese tiempo de tu carrera, o tal vez peor aún, estás en el momento de tu carrera donde has comenzado a mirar hacia atrás, a tu antigua o vieja manera de vivir, y no lo ves como de un lugar donde Dios te sacó, sino tal vez un lugar donde sería interesante volver. No importa en el momento en el cual te encuentres en esa carrera, en el presente, en donde estás tú hoy, el apóstol Pablo nos da una clara indicación de cómo nosotros debemos de ver el tiempo presente en la carrera en cualquier momento en el cual nosotros nos encontremos. Y el apóstol Pablo dice, no que lo haya alcanzado todavía. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Él está viendo su vida presente en el momento que está escribiendo esta carta. Está viendo su condición y está dando un diagnóstico de en qué etapa o momento se encuentra de su carrera. Y no nos olvidemos, presta mucha atención, no nos olvidemos que aquí estamos hablando de un hombre que sin ninguna duda era un hombre con una madurez realmente admirable, una madurez espiritual. No olvidemos que 3/4 partes del Nuevo Testamento que tenemos hoy es Dios inspirando a este hombre, el apóstol Pablo. Estamos hablando de un hombre de una entrega sin comparación en esos tiempos y mucho menos en los tiempos de ahora. En los versículos anteriores a los que nosotros leímos, mira lo que él dice en Filipenses capítulo 3, versículo 5, él está hablando de sí mismo, de quién el apóstol Pablo era. Él dice lo siguiente: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo, no me arrepiento, todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pero todo esto que he perdido yo lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él tenía en su tiempo presente, cuando escribe esta carta, más que motivos, mucho más que yo, pero por lejos y de cualquiera de nosotros, para decir, ¿qué más me queda? Yo ya lo he alcanzado todo. He tenido antes de Cristo todos los títulos que cualquier persona pueda querer anhelar. En cuanto hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo irreprensible. Lo he tenido todo. Y ahora que he sido alcanzado por Cristo, he sido constituido apóstol de Jesucristo. Iglesias tras iglesias en los viajes misioneros han sido fundadas por causa de la predicación del Evangelio que yo les he llevado. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué podría haber dicho? ¿Saben qué? Mi carrera está más que completa. Yo puedo sentirme satisfecho. Yo puedo sentirme que ya he alcanzado todo lo que debía de alcanzar y tengo que únicamente sentirme
sentarme aquí a esperar. Sin embargo, el diagnóstico que él hace de su presente, a pesar de todo ese background, es decir, no lo he alcanzado ya. No es que sea todavía perfecto. La palabra perfecto aquí no es la perfección que es sin ningún tipo de defecto, no, es madurez. No es que sea completamente madura. Hermanos, yo mismo, ustedes tal vez vean, dice el apóstol Pablo, ya llegando a la meta, ya alcanzado todo, dice, mas yo mismo no pretendo haberla ya alcanzado. ¿Por qué? Porque no he experimentado, porque no he vivido en la carne, porque no he conocido todavía en esta carrera la plenitud del conocimiento de Cristo. Porque todavía no he conocido totalmente y vivido en mí la grandeza y la preeminencia de Cristo. Por eso dice, yo no es que lo he alcanzado todavía. Él dice, a fin de conocerle, ¿a quién? Al Cristo, y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento. ¿Para qué? Para ser semejante a Él en su muerte. Él expresa que a pesar de aunque muchos podrían considerar de Él aquel que ha llegado ya a lo máximo que se puede llegar en la carrera cristiana, Él dice todavía no. Y qué importante es, mis amados hermanos, qué importante es que cuando hacemos el diagnóstico de nuestra vida, el poder decir, ¿saben qué? Todavía no. Es saludable, presta mucha atención, tener un cierto grado de inconformidad con nuestra vida espiritual. Es peligroso cuando yo me siento totalmente satisfecho, como que ya me he alcanzado, como que ya he llegado. Pero el sentir que todavía no es saludable, porque de esa forma estamos teniendo el diagnóstico apropiado de que Dios no ha acabado conmigo todavía y que Él tampoco ha acabado aquello que Él quiere hacer a través de mí. Todavía hay una carrera por delante. Todavía hay una carrera por delante. Yo quiero que tú te preguntes, ¿cuál es el diagnóstico en el tiempo presente de tu carrera cristiana? ¿En qué momento te encuentras? ¿En qué momento de la carrera que Dios te ha puesto te encuentras hoy? Y de seguro tú vas a decir, no lo he alcanzado todavía. Todavía me queda por delante. Hay cosas que todavía el Señor no ha terminado conmigo. Mas yo sé que en esta carrera Él tiene el control absoluto. Por tanto, si el Señor no ha acabado conmigo, si no lo he alcanzado todavía, si tal vez hoy el diagnóstico del presente en tu carrera no es el más favorable, tal vez tú hoy te ves que no estás donde deberías estar, tal vez hoy tú ves que te has quedado estancado, tal vez hoy por lo contrario tú te crees que ya has alcanzado todo, o tal vez hoy te crees o tú estás considerando el retroceder. De acuerdo al diagnóstico en tu carrera, hay algo que es claro. Todavía Dios no ha terminado contigo. Todavía Dios no ha terminado conmigo. Por tanto, dice el apóstol Pablo, como todavía no lo he alcanzado, como todavía el Señor no ha terminado, una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Él comenzó hablando de su presente. Su presente es, no he alcanzado
no es que sea perfecto todavía. Ahora está hablando de su pasado. Dice, con el pasado una cosa hago. ¿Y cuál es esa? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y aquí nosotros entramos en un terreno delicado, en un terreno sensible. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, por no saber darle el lugar correcto al pasado, quedamos estancados. En muchas ocasiones, por no darle el lugar correcto al pasado, se frustra la carrera. Por esa razón, al pasado debemos de darle el lugar que le corresponde. Nosotros tenemos un pasado antes de haber sido alcanzados por Cristo, cuando estábamos sin Señor y sin Dios. Y también tenemos un pasado después de que comenzamos a caminar con Cristo, para llegar hoy al tiempo presente. Y a cada uno de ellos yo tengo que darle el lugar correcto si es que quiero. Y mira qué interesante lo que nos dice en Eclesiastés con respecto a algo que yo mismo en más de una ocasión me encuentro haciendo con respecto al pasado. ¿Quiénes de los que está aquí ha dicho en algún momento, wow, porque los tiempos de antes eran mejor? ¿No es así? ¿Sí? Mira lo que dice Eclesiastés con respecto al pasado. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. Dice, no digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que preguntes sobre esto. No digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? ¿Por qué? Pues no es sabio que preguntes sobre esto. Y si algo tan superficial tiene tan grande importancia con respecto al pasado, ¿qué no será con aquellas cosas que son verdaderamente importantes y que han marcado nuestra vida? Y aquí es donde yo quiero que comencemos a darle el lugar apropiado, en primer lugar, a nuestro pasado sin Cristo para poder proseguir hacia adelante. En Efesios capítulo 4 se nos habla con respecto a nuestra pasada manera de vivir. Y dice en el capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debemos de hacer? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Con respecto a vuestra vida pasada, despojaos de lo viejo. El lugar correcto es de nuestro pasado sin Cristo, que ya no pertenecemos más ahí y el pasado no nos pertenece más a nosotros. No somos su propiedad ni tampoco pertenecemos a Él. No es una opción el volver a nuestro pasado. Es uno sí de los ¿verdad? De los deseos o las cosas que despierta mayor curiosidad e interés, ¿verdad? El poder viajar al pasado, ¿no es cierto? Mas no se puede. El pasado es un lugar de donde Dios nos ha sacado y no podemos cometer el error de los cuales nosotros tenemos como testimonio que cometió el pueblo hebreo cuando fue sacado de la tierra de Egipto. ¿Qué fue lo que cometió cuando estaban en el peregrinar por el desierto? A nosotros nos queda testimonio del grave error que es el tener el pasado como una opción para volver. El tener el pasado como algo que hemos abandonado, de lo que hemos sido sacados
y ha sido algo bueno. Nosotros vemos que en Números capítulo 14, versículo 3, cuando estaban pasando el pueblo por dificultades y por momentos diversos en el desierto, lo primero que se le venía a la mente, ¿qué era? Regresar. Ir hacia atrás. Ellos dicen en un momento, en Números capítulo 14, versículo 3, ¿por qué nos trae Dios hasta aquí? Y en nuestra carrera hay momentos en donde decimos, ¿por qué el Señor ha permitido que esté en esta situación? ¿Por qué es que estoy atravesando por esta dificultad? ¿Por qué es que estoy en esta condición? Y cuando yo no tengo el lugar correcto para el pasado, voy a caer en el error que cayó el pueblo de Dios en su peregrinar por el desierto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dice, ¿por qué nos trae el Señor a esta tierra? ¿Nos trae para caer espada? ¿Nos trae para que muramos en esta tierra y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Entonces designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Muchas personas, por no saberle dar el lugar correcto al pasado, caen en el grave error y sus vidas, su carrera cristiana y su vida completa es totalmente arruinada. Hay personas que por no tener el lugar correcto de su pasado frustran, no viven correctamente su presente y dañan completamente su futuro. Y eso ocurre con muchos matrimonios. ¿Puedes subir un poquito, por favor, el retorno? Yo no estoy escuchándome, o ambos. Eso ocurre con muchos matrimonios. Muchos matrimonios son presas de este mal. No saben darle el lugar correcto a su pasado. Y tienen un problema matrimonial. Y empiezan a meditar sobre la opción de volver tal vez a su pasado, alguna relación anterior, y se ponen, no era tan mal aquello, ¿eh? O se ponen a meditar sobre su soltería y decir, bueno, qué bueno que era cuando estaba soltero, cuando estaba soltera. Pero ¿sabes qué? Para aquel que está casado ya no es una opción el volver atrás. Así como tampoco nuestra vida cristiana no es un pasado para nada sabio. No es nada sabio el considerar el pasado como una opción para regresar, para volver. Tú no fuiste alcanzado por Cristo para probar la vida cristiana, sino para quedarte. Tú no te casaste para probar el matrimonio. Tú te casaste hasta que la muerte te separe. Por eso la carrera de la fe es para valientes. Para aquellos que saben poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante. En aquellos en los cuales están haciendo, en aquellos en los cuales se han comprometido. Porque el pasado es un lugar de donde Dios nos sacó y que queda como testimonio de la gloria. El pasado sin Cristo, presta mucha atención, se nos describe muy bien en la primera carta a Corintios, capítulo 6, versículo 9, que nos dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, pasado, esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Estos erais la vida pasada sin Cristo,
queda como testimonio de la gloria, la misericordia, el amor de Dios. Nuestra vida pasada con Cristo queda como testimonio del lugar de donde Dios nos arrancó por su misericordia, voluntad, poder y gloria, pero no como un lugar o una opción para regresar a volver, sino para seguir nosotros hacia adelante. Por eso se nos dice Isaías 43, dice: no os acordéis de las viejas cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. Cuando Cristo rescata una vida, no la repara, no la restaura, Dios la hace completamente nueva. Cuando está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Y por qué en muchas ocasiones nosotros consideramos el pasado sin Cristo como algo que nos trajo algún bien? Si algún bien nos trajo, es poder dar el testimonio del poder, el amor y la misericordia de Dios para otros que se encuentran en el lugar donde me encontraba, pero no como un lugar para volver. No. Y conmigo, yo no soy de los que retroceden. Yo no soy de los que vuelve atrás. Ahora tenemos otro pasado. Es el pasado que tenemos luego que hemos sido alcanzados por Cristo. Y que también hay situaciones favorables y situaciones tristes. ¿No es así? Y la pregunta es: ¿qué hago yo con el pasado que cargo después que fui alcanzado por Cristo, después que soy cristiano? Con estos 5 años de pasado, 15, 1 año, 20. ¿Qué es lo que hago esto? Bueno, la palabra nos da también una dirección de lo que debemos de hacer y el lugar que debe de ocupar este pasado. Y es justamente también aquí el apóstol Pablo que nos habla de algunos de los padecimientos que él tuvo. Él dice que le había tocado en su carrera cristiana pasar por golpes, persecuciones, naufragios, 40 azotes menos 1 por parte de sus propios coterráneos, peligros, falsos hermanos. Y él dice: todo esto que me ha tocado vivir en mi vida cristiana, que ahora ya hace parte de mi pasado, pero en Cristo, ha contribuido para que el poder de Dios se perfeccione en aquellas que son mis debilidades. Todo ese pasado ha contribuido para que la forma del carácter de Cristo sea esculpida en mí, sea perfeccionada en mí, para que el poder de Dios nos perfeccione, para que en este caminar aprendemos a perdonar de la misma forma que yo he sido perdonado, y que necesitaré de seguro ser perdonado por Dios y también por aquellas personas a las cuales uno lastima. Hermanos, hay heridas en nuestro caminar cristiano que se hacen más difíciles de sanar que aquellas que nosotros teníamos sin Cristo. Porque una cosa es cuando estamos sin Dios, sin Señor, estábamos a expensas de que cualquier cosa nos sucediera, ¿no es así? Pero otra cosa es cuando ya estamos en la iglesia del Señor. Y las situaciones, las heridas, los dolores, vienen algunos de ellos por causa de Cristo y otros por causa misma de la comunión con los hermanos. Y nada justifica el hacer lo inapropiado, absolutamente nada justifica el hacer lo que es incorrecto, no hay justificación. El decir, bueno, estamos en el camino de Dios y estas cosas van a suceder, no.
Porque la palabra de Dios dice que éramos, mas ya no debemos de ser. Pero el problema es que si yo no le doy el lugar correcto al pasado en mi caminar cristiano, voy a caminar herido. Voy a caminar realmente en esta carrera, no corriendo una maratón, sino que realmente con muchísima dificultad. Y es acá donde nosotros tenemos que ver a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y ver el testimonio de aquellos hombres, en este caso como Pablo, que de seguro ninguno de nosotros ha padecido como ha padecido. Y ver el obrar de Dios en mi vida a través de esas situaciones. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer y formar en mí? Como su hijo, como su cuerpo, como su iglesia. Y Dios se encargará de formar en otro lo que Él tenga que formar. Si no, no voy a poder hacer aquello que debo de hacer en esta carrera. ¿Y qué es lo que debemos de hacer en esta carrera? Proseguir. Dice, dejando lo que está atrás, el pasado en su lugar correcto, el pasado donde debe de estar, sino que prosigo. En 2 ocasiones lo dice, en el versículo 14 lo vuelve a decir una vez más, del capítulo 3, prosigo. No me quedo en el pasado, no me estanco en mi presente, sino que me determino a seguir avanzando. Porque si hay alguien que se deleita cuando la carrera de un cristiano es frustrada, es el enemigo de Dios y de nuestras almas, el enemigo de la iglesia de Cristo. Él se regocija, aplaude y se deleita cuando la carrera de un cristiano queda estancada por alguna de estas causas. Y ya no prosigue, se queda en su lugar. Mas el apóstol Pablo dice, dejando lo que queda atrás, en su lugar, una cosa hago, prosigo. Y nosotros somos, no de los que miramos hacia atrás, ni de los que nos quedamos estancados, sino de aquellos que proseguimos, de los que vamos hacia adelante. Y para nosotros realmente proseguir debemos de determinarnos realmente a hacerlo. Prosigo, dice, por ver si logro, y esta palabra tiene un peso enorme, por ver si logro asir aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús, extendiéndome a lo que está delante. Y aquí hay 2 términos importantísimos. Si es que nosotros somos de los que proseguimos, de los que determinamos a proseguir, a ir hacia adelante. Y uno de ellos es asir. El otro es extenderse. Ambos términos, ambas palabras, tienen un peso realmente enorme en la determinación de una persona, en este caso de un cristiano. La palabra asir significa ganar, echar mano o tomar posesión. También podría traducirse como capturar. Lo que nos quiere decir esto que demanda es una acción no únicamente voluntaria, determinada, sino que requiere energía, requiere realmente esfuerzo. Yo no sé, alguna vez, todos los que estamos aquí en algún momento, aunque no nos guste el fútbol americano, o habamos visto algún momento o alguna escena en donde el corredor está yendo con la bola hacia el lugar de marcar y tiene otros que van corriendo detrás de él, ¿no es así? O al costado de él, hasta que ven el momento en donde es posible alcanzarlo y se lanzan, ¿no es así?
Pero no se lanzan simplemente para alcanzarlo, sino para derrubarlo, traerlo y someterlo. Ya neutralizar por completo la corrida de ese jugador. Y la palabra asir es justamente esa. Dice, de una manera yo lo que hago es prosigo para asir, para alcanzar, para capturar, para echar mano a aquello por lo cual yo he sido asido por Cristo Jesús. De la manera que Jesús me alcanzó. Y vaya que el apóstol Pablo dice esto con propiedad. Porque ¿de qué forma fue alcanzado el apóstol Pablo por Cristo? Él iba decidido a la ciudad de Damasco en búsqueda de cristianos. Mas en el camino él fue asido, fue capturado, fue ganado. Jesús le echó mano y lo sometió y ahí su vida completamente cambió. Su destino cambió, sus metas cambiaron. Todo cambió en el momento en el cual fue asido por Cristo. Y él dice, de esa forma hago, de la forma en la cual Cristo me alcanzó, yo también prosigo para alcanzar aquello por lo que he sido alcanzado por el Señor. ¿Y qué nos habla de esto? Nos habla de la meta, el premio de del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hacer aquello por lo cual fui yo alcanzado o asido por Cristo. ¿Qué es esto? El propósito. Tú sabes que nosotros no hemos sido salvos simplemente para decir, bueno, el día que yo parta de este lado del cielo, estaré con el Señor en la eternidad y bueno, esperaré ese día nomás. No. Esa es parte. Pero hemos sido alcanzados con un propósito. Cada uno de nosotros fue asido por Cristo con un propósito establecido. Y el apóstol Pablo dice, yo prosigo hacia la meta porque Cristo me alcanzó por un propósito que Él tiene en mi vida. Y yo ahora quiero que nosotros nos preguntemos, ¿tú has sido alcanzado, tú has sido asido por Cristo? No únicamente para la salvación de tu alma, ni para que tu vida mejore. Tú has sido alcanzado por Cristo con un propósito, con una misión para cumplir. ¿Y sabes qué ocurre cuando nosotros corremos la carrera sin propósito, sin una misión para cumplir, sin estar involucrados en lo que debemos de hacer en la obra del Señor? Uno está realmente corriendo sin dirección. ¿Qué sucede? Hay muchas personas que ven la iglesia, ¿verdad?, únicamente como un lugar de recibir. Dicen, bueno, voy a recibir. Y qué bueno, sí, recibimos de nuestro Señor, ¿verdad?, su palabra, recibimos de nuestro Señor el privilegio de adorarlo, recibimos del Señor muchísimas cosas, qué bueno. Pero hemos sido asidos por Cristo para dar a nuestro Señor, para darnos los unos a los otros, para cumplir el propósito, para ser iglesia de Cristo en esta tierra. Y la mentalidad muchas veces en la iglesia es que la iglesia es un lugar donde yo tengo que ver de qué forma me sirvo, de qué me sirve la palabra, de qué me sirve lo que se hace, de qué me sirve la adoración, de qué me sirvo, pero no como un lugar en donde he sido alcanzado con un propósito para servir en los planes y los propósitos de Dios. Y es algo que cada uno de nosotros tenemos que ver. Yo he sido alcanzado, Cristo echó mano de mi vida, me ha dado una salvación tan grande. ¿Estoy yo cumpliendo el propósito por el cual he sido salvo? ¿O estoy en esta carrera nada más como un mero espectador? Alguien que observa, alguien que se beneficia de lo que ocurre,
pero no como un atleta que está corriendo, que está dando su mejor, que está sirviendo, que está contribuyendo. Propósito. Dios no hace absolutamente nada sin propósito. En la creación nosotros podemos ver que hasta aquellos insectos o animales que decimos, ¿por qué es que eso existe? Mejor no debería existir. Hasta los mosquitos cuando vienen, tienen su propósito. Yo estaba leyendo hace un tiempo atrás un comentario que hablaba de algo, no me acuerdo exactamente en qué estado fue aquí, pero es de esos estados donde hay lobos o coyotes, y que estaban comiendo a la fauna de ese lugar, se la estaban comiendo, entonces decidieron removerlos, quitarlos. Y claro, la otra fauna, los ciervos, conejos, lo que sea que iba a estar ahí, comenzó a fructificar, a ser cada vez más, hasta que llegó un momento que enfrentaron otro problema. La fauna era tan grande que estaban comiendo y devastando toda la vegetación. ¿Sabes qué tuvieron que volver a hacer? Volver a traer los coyotes y los lobos. Porque aunque pareciera que no tenían propósito, que el propósito era destruir, el propósito, la razón de ellos era mantener el equilibrio en ese lugar. Dios no hace absolutamente nada sin propósito. Si Dios ha alcanzado tu vida y ha alcanzado la mía, no es simplemente para que nos sirvamos de Él, sino para que cumplamos el propósito por el cual hemos sido alcanzados por Cristo. Y ahora yo quiero preguntarte, en esta carrera, que tú te has determinado a proseguir, a avanzar, ¿estás cumpliendo el propósito por el cual has sido alcanzado por Cristo? ¿Le estás evangelizando? ¿Estás poniendo el interés y el deseo que alguien te acompañe los domingos a la iglesia cuando tú vienes? Aquella compañera de trabajo o compañero, aquel familiar, aquel amigo, que se sirva del Dios que tú también te estás sirviendo. ¿Te estás realmente siendo eso algo importante en tu vida? ¿O no? ¿O apenas con tu alma es suficiente? ¿Está en tu carrera el hecho de tú involucrarte en ser parte activa de la iglesia local? ¿O simplemente vienes y algún domingo y nada más de eso? Porque realmente si Dios te planta en una iglesia local, si Dios te planta junto a un grupo de hermanos, a un cuerpo, es porque tú tienes un propósito en ese lugar. Dios no planta a una persona a donde cae. Si cae, que caiga donde cae. No, Dios la planta donde esa persona es necesaria. Donde esa persona es necesaria. Y justamente hace un rato atrás, mientras estábamos abajo, estábamos conversando algo con Giovanni con respecto a los jóvenes. Hablábamos con respecto a los jóvenes. Y ¿saben algo? Dios es tan perfecto porque el joven necesita de lo que el más avanzado en edad tiene. La experiencia, ¿verdad? El haber caminado ya por ahí, la sabiduría, el consejo, de seguro te va a librar de muchísimos problemas, te va a facilitar mucho la carrera. El joven necesita del de edad más avanzada, pero el de edad más avanzada necesita del vigor del joven, de la energía del joven, de la pasión del joven, de la locura del joven. Tiene Dios un propósito en todo, hasta mismo en su iglesia local. Por eso es tan importante y tan necesario que cada joven se va integrando, se van haciendo uno en la iglesia. Nos vamos integrando los unos para los otros. Tú te sirves como joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Joven, levante, no por fe, no el que es joven por fe. Yo por fe soy un teenager.
¿verdad? Joven, acá está, joven está Sofía, joven está aquí Kevin, está Brandon, Andrea. No quiero seguir nombrando porque alguno tal vez se me ofende, ¿verdad? Cristian, Belki, jóvenes, ¿no? ¿Quién es más joven? Raimundo. Somos jóvenes, Raimundo. ¿Saben qué? En su propósito, Dios, en su perfección, en la iglesia local, tú te sirves de nosotros, los más avanzados en edad. Y eso se ve en la vida. Yo veo la vida de los jóvenes que están caminando hace años con nosotros, cómo sus vidas van prosperando, cómo sus vidas van avanzando. Yo lo veo. Somos testigos de eso. Y tú te sirves de eso, del consejo, de la experiencia, de la referencia que te damos, ¿verdad? De lo que es caminar con Cristo. Pero nosotros necesitamos servirnos de ti también. Héctor no es así, Daisy, los jóvenes, perdón Héctor, ya lo había puesto en el club de los, no, para acá, de aquí todo, entonces está, ya está. Necesitamos adultos en esta iglesia, entonces, necesitamos avanzado de edad, porque yo no me voy a quedar atrás tampoco, Nosotros nos servimos también de ustedes, ¿no es así? Hay un propósito en todas las cosas, pero ¿qué ocurre cuando nosotros vivimos y corremos la carrera cristiana sin propósito? Sin asir, sin ser intencional, sin poner la energía, el esfuerzo de alcanzar, de echar mano a aquello por lo cual hemos sido alcanzados y que Cristo Jesús nos ha echado manos a nosotros. La carrera se vuelve totalmente monótona, se vuelve algo que en cierto punto pierde el sabor de ser corrida. Y qué bueno es que el Señor nos da a todos un propósito. Y en ese propósito proseguimos hacia adelante. Proseguimos hacia adelante. Cristo nos da el mayor ejemplo de lo que es el propósito en el servicio al Señor, con su vida. Pero también nos da un ejemplo a nosotros de cuán necesario es. Y yo creo que ustedes se acuerdan ustedes cuando Jesús se encuentra con esta mujer en el pozo, ¿verdad? La samaritana, ¿es así? Jesús tenía hambre, sus discípulos van a buscar comida. Jesús se queda hablando con esta mujer, los discípulos vuelven con la comida, dice, maestro, ya tenemos la comida, y Jesús le dice, ya no tengo hambre. Sus discípulos piensan, bueno, la mujer con la que está hablando le habrá dado de comer, y Jesús le dice, no, yo comí un alimento el cual todavía ustedes no conocen. Y esa es la voluntad del Padre, aquel que me salvó y me rescató. El propósito, cumplir el propósito por lo cual he sido alcanzado por Cristo. No vamos a continuar en la carrera si nosotros no tenemos el propósito establecido. Y es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por conocer a Cristo, por ser igual a Él, no únicamente en su carácter, sino el apóstol Pablo dice, también en sus padecimientos y también en su resurrección. Porque así como Él resucitó, el final de nuestra carrera será resucitar juntamente con Él y vivir eternamente con nuestro Señor. ¿Cómo está tu carrera? ¿Cuál es el diagnóstico presente? ¿Estás avivado y con pasión por Dios, por leer la palabra, por la oración, por el servicio al Señor? ¿Estás en ese momento de tu carrera? ¿Estás apático? Lo que antes tal vez era un gozo, hoy te es un tremendo esfuerzo. ¿O estás por momentos contemplando como algo bueno el pasado, como algo bueno que dejaste atrás y por momentos dices, no estaría nada mal darme una visita por ahí? Yo te digo, sea cual sea tu diagnóstico, Dios no ha terminado contigo. No todavía. Y si no te conformas con la condición en la cual estás, debes de hacer una cosa.
Dale al pasado el lugar que le corresponde. Tu pasado con Cristo es un testimonio del lugar de donde Dios te rescató y sacó. Testimonio para tu vida, para no volver ahí. Testimonio para otros que están en esa condición. El lugar de tu pasado después que has sido alcanzado por Cristo y las experiencias que te han tocado vivir, para ti y para mí, son las herramientas que el alfarero ha usado para formar el carácter del Señor en mi vida y llevarme al lugar donde me encuentro hoy. Y en base a eso, tú debes determinarte a proseguir. Y si eres de los que prosiguen, debes recordar que has sido alcanzado por Cristo para alcanzar aquello por lo que Cristo te alcanzó a ti. Propósito. ¿En qué momento se encuentra tu carrera hoy? ¿En qué etapa estás? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dándole gracias a Dios. Inclinemos nuestro rostro y por un momento mira tu caminar cristiano, mira tu vida y pídele al Señor, si tú no te das cuenta, pídele al Señor que te muestre en la condición o el momento presente en el cual tú te encuentras. Y sea el mejor momento de tu carrera, o sea el peor momento de tu carrera, no lo has alcanzado todavía. Dios no ha terminado con lo que tiene que hacer contigo y a través de ti. Y una vez que tú tengas el diagnóstico de tu presente, debes de tomar una decisión. Si vas a proseguir, si vas a echar mano de aquello por lo cual Cristo Jesús te echó mano a ti, o te vas a quedar en la condición actual. Lo más sabio es decirle al Señor, yo prosigo, yo voy hacia adelante.